todos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Este día tenemos a la doctora María José Arevalo Alvarenga, oftalmóloga del Hospital Nacional San Camilo, y nos va a hablar sobre el glaucoma. Lo dejo con la doctora. Okay. Tengan todos muy buenas tardes. Este día, como ya lo decíamos anteriormente, les vamos a hablar sobre el glaucoma y decidí iniciar esta presentación con una prueba para saber qué tanto nosotros conocemos del glaucoma y si lo que sabemos tal vez es un mito o tal vez no es cierto y tenemos que conocer más de ello. Entonces, el primer punto, el glaucoma es más común en afroamericanos que en blancos. Sí, es cierto, ¿verdad? También el glaucoma tiende a ocurrir en miembros de la misma familia, pues los últimos estudios se ha confirmado que el glaucoma tiene un gran componente hereditario. Por lo que si tenemos un paciente que tiene glaucoma, hay que tratar, si lo vemos en un primer nivel de atención, de tener en cuenta que es un factor de riesgo si tiene un familiar con glaucoma para llevarle un seguimiento cercano y que se haga su evaluación anual con el oftalmólogo. Como tercer punto, ¿una persona puede tener glaucoma y no saberlo? Pues sí, ya que hay tipos de glaucoma que cursan sin síntomas, con presiones normales. Entonces es un paciente que en sus primeros estadios no va a presentar dolor y puede ser que no tenga todavía una pérdida de agudeza visual, por lo que puede ser que el paciente no lo sepa. Las personas mayores de 60 años tienen más probabilidad de desarrollar el glaucoma. También es cierto, ya que en esta etapa de la vida ya se empiezan a presentar, según los últimos estudios, tiene una mayor incidencia en esta etapa de la vida. También el quinto punto, el dolor en los ojos es a menudo un síntoma de glaucoma, pues se pone como falso, ya que no solo el glaucoma nos va a dar un dolor de ojo, puede ser para que no solo cuando llega un paciente a la unidad de salud no pensemos como primer punto que tiene glaucoma, también un dolor ocular puede venir causado por una conjuntivitis, por una uveitis, por cualquier otro proceso inflamatorio que no solo es específico de glaucoma, ya que, como les decía antes, el glaucoma puede pasar sin síntomas. ¿Se puede controlar el glaucoma? Pues sí, el único tratamiento del glaucoma, como sabemos que es una causa de ceguera irreversible, el tratamiento y el manejo de este es controlar la presión y los síntomas. Entonces, el tratamiento va encaminado a un tratamiento médico que controla la presión, pero también se puede acompañar de tratamiento quirúrgico para controlar el mismo. El otro punto, el glaucoma es causado por el aumento de la presión del ojo. Se pone como falso porque puede ser un paciente que solo tenga una hipertensión ocular sin tener glaucoma. Y en los últimos estudios se toma la presión intraocular como un factor de riesgo y no así la causa principal del glaucoma, ya que puede venir causado por otros factores y no solo tomar la presión intraocular. Se puede recuperar la visión perdida a causa del glaucoma, pues este es falso, ya que como les decía antes, es la principal causa de ceguera irreversible. El daño que se tiene en el nervio óptico es irreversible, por lo tanto la visión perdida no se puede recuperar, ¿verdad? Un examen completo de glaucoma consiste únicamente en medir la presión del ojo. Pues no. Como les decía antes, no solo vemos la presión intraocular en un paciente con glaucoma, tenemos que ver el nervio óptico, tenemos que ver cómo están sus campos visuales y es un examen un poco más exhaustivo que tomamos varias variables para clasificar qué tipo de glaucoma tiene, en qué estadio está y cómo va el progreso, si este está respondiendo al medicamento que se le está dando. Y como punto número 10, las personas que corren el riesgo de tener glaucoma deben hacerse un examen de los ojos con dilatación de las pupilas. Sí, lo ideal es que si tienen familiares con glaucoma u otro factor de riesgo, asistan a su control anual al oftalmólogo para que éste le tome la presión del ojo, le vea los ángulos
del ojo, también le vea el nervio óptico y le haga una evaluación para ver si no está desarrollando el glaucoma o si todo está bien. Y empezando a hablar sobre qué es el glaucoma, pues es una neuropatía óptica, es una enfermedad que afecta de manera crónica, progresiva e irreversible las fibras del nervio óptico y que esta resulta en una disminución de la visión con la consecuente ceguera. En cuanto a epidemiología de esta enfermedad, el glaucoma es la causa más común de ceguera irreversible. Basado en los últimos estudios de prevalencia, se estima que 79.6 millones de personas iban a tener glaucoma en el 2020, con una probabilidad de que este número iba a aumentar a 111.000 millones de individuos en el 2040. Más que todo en los países en vías de desarrollo, el 90% de los casos de glaucoma no son detectados. Ya se detectan en estados ya avanzados donde el paciente consulta porque ha disminuido su agudeza visual. En muchos casos, el glaucoma puede ser asintomático, como ya lo hablábamos anteriormente, y se estimaba que más de 11 millones de personas iban a ser ciegas bilateralmente debido a glaucoma en el 2020, que es alrededor del 13% de los casos de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos, la ceguera puede ser prevenida con controles y tratamientos apropiados ya una vez haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar glaucoma, lo he dividido según las clasificaciones más grandes de esta, como un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado, o factores de riesgo generales. Los factores de riesgo para desarrollar un glaucoma de ángulo abierto: tenemos una edad avanzada, que sea un paciente de raza negra con antecedentes familiares y que tenga una presión intraocular elevada. En cuanto al glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, los factores de riesgo se engloban siempre en antecedentes familiares de glaucoma, que es un factor de riesgo muy importante. La edad mayor a 60 años, pacientes femeninas que tengan una hiperopía, va a depender también de la etnia, y si tienen un síndrome de pseudoexfoliación, que es un síndrome sistémico en donde hay un depósito de material exfoliativo, son como escamas blancas en el ojito, y también es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Y en cuanto a factores de riesgo generales para desarrollar glaucoma, un paciente con diabetes mellitus tiene mayor riesgo de desarrollarlo. Una enfermedad cerebral, una enfermedad cardiovascular, pacientes con hipertensión arterial no controladas, enfermedades tiroideas y también pacientes con dislipidemias. Todo esto, si no tenemos un buen control de todas estas enfermedades sistémicas, que son las que vemos usualmente en primer nivel de atención, el paciente puede llegar a desarrollar un glaucoma. Y más que todo se da por la isquemia que se da a nivel de la retina y luego pasa al nervio óptico, y ahí inicia también el desarrollo del glaucoma. Recordando un poco de la anatomía del globo ocular, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para entender un poquito el glaucoma. Entonces tenemos aquí el ojito, tenemos un segmento posterior en donde está la retina y el nervio óptico, y tenemos un segmento anterior que se divide en cámara anterior, cámara posterior, donde está la córnea, el iris y el cristalino. Y en la imagen podemos observar que en la cámara posterior vamos a tener algo llamado procesos ciliares, donde se produce el humor acuoso, que es el líquido que tenemos dentro del ojito. Ese humor acuoso pasa a la cámara anterior a través del iris. Aquí está el flujo con unas flechitas, y luego va a pasar a la malla trabecular, que es como un filtro de nuestro humor acuoso, y de esta forma se da el filtro normal de este para volver a pasar a todo el ojito. Entonces, de manera más específica, tenemos acá cuál es el drenaje del humor acuoso. Como les hablaba antes, tenemos una cámara anterior, tenemos una cámara posterior, aquí vemos el cristalino, y esto que está acá son los procesos
los procesos ciliares. En esto se produce el humor acuoso y este va a ir fluyendo hacia cámara anterior, un flujo normal, y sin resistencia va a pasar hacia la malla trabecular, que son esos agujeritos, que es como un filtro, donde pasa hacia el sistema vascular y luego se drena para volver a hacer un recambio y que conforma todo el líquido que tenemos en el ojo. Este está compuesto por tres partes: está el trabéculo uveal, está el trabéculo corneoescleral y el trabéculo yuxtacanalicular. Ese sería el drenaje del humor acuoso normal. Y bueno, ahorita les vamos a presentar un video de cómo un flujo del humor acuoso no normal va a dañar el nervio óptico. Y en este pues tenemos la misma imagen del globo ocular, vemos cómo está el flujo del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior y luego cómo pasa a esos agujeritos que es nuestro filtro natural que tenemos en el ojito, que es la malla trabecular. Pero en este puede ser que por ciertos factores tengamos resistencia a ese flujo, como vemos las flechitas rebotan, ¿verdad? Y al tener eso, nuestro humor acuoso no se puede filtrar hacia ahí, se acumula en el ojito y de esa forma incrementa la presión intraocular. Al incrementar la presión intraocular, se van perdiendo fibras del nervio óptico, lo que va resultando en una excavación, que es lo blanquecito que se ve en la imagen, y con la consecuente ceguera, ¿verdad? Podemos ir perdiendo la visión periférica hacia ir perdiendo la visión central hasta que sea completa. En cuanto a los tipos de glaucoma, estos se clasifican según la amplitud del ángulo iridocorneal, que es donde está la malla trabecular. También según su origen y según el momento en que este aparezca. Según el momento en que este aparezca, podemos tener un glaucoma congénito, o un glaucoma juvenil, o un glaucoma del adulto. Según su origen, puede ser primario o secundario. Y según su amplitud de ángulo iridocorneal, es ángulo cerrado y abierto, que es el más común y el más utilizado, que es del que les vamos a hablar ahorita. Tenemos un glaucoma de ángulo estrecho. Se dice así cuando es un glaucoma primario y que la parte del ángulo donde se ubica el trabeculado, que es el filtro que yo previamente les había mostrado, este filtro está cerrado u obstruido por el iris periférico. En el 90% de los casos es por un bloqueo pupilar. Por ello, como podemos observar, el iris en esta imagen está hacia arriba. Podemos llamarle que está un poco abombado, por lo que nos obstruye el paso del humor acuoso, que es el líquido que previamente les mostré. No permite que este fluya hacia la malla trabecular. Entonces, este cierre de este ángulo lo que nos va a hacer es que aumente la presión intraocular y nos daña el nervio óptico. Y pues la mayor causa es un bloqueo pupilar, que este iris nos esté provocando un cierre del ángulo. En esta imagen pues podemos observar cómo se ve un iris normal, un ángulo abierto en la primera imagen. Con nuestro filtro ahí se puede observar cómo está todo como debería estar. Está abierto para que pase el líquido y se reabsorba en ese sentido. Como podemos ver en la segunda imagen, ahí va el flujo del humor acuoso normal, sin ninguna resistencia, sin ninguna restricción a este, no hay obstrucción. Pero en el tercer caso vemos cómo el iris está abombado hacia adelante, nos obstruye el ángulo iridocorneal, nos obstruye donde está nuestro filtro, entonces el líquido ya no puede reabsorberse por ahí, se acumula y aumenta la presión. Este tipo de pacientes sí van a cursar con dolor, puede ser que les moleste la luz, va a llegar con fotofobia, ojo rojo y una pupila midriática y que no está reactiva o puede estar levemente reactiva.
En cuanto a un glaucoma de ángulo abierto, como lo dice su nombre, ¿verdad? Se va a caracterizar por un ángulo abierto. Más que todo, puede hasta cursar sin síntomas, ya que no cursa con dolor. No hay nada que obstruya el flujo del humor acuoso en su camino hacia el trabeculado. Sin embargo, pues su causa es que hay algunas anormalidades estructurales dentro de los espacios del sistema de filtrado de la malla trabecular que va a provocar una resistencia aumentada en el flujo del fluido, ¿verdad? Entonces, de esta misma forma, la presión del fluido dentro del ojo se eleva y habitualmente sin síntomas, como les hablaba previamente, daña el nervio óptico. Puede ser también que no curse con presión alta. Por lo mismo, el paciente no se va a quejar de ningún síntoma hasta que ya haya disminuido su agudeza visual. Y en esta imagen, pues solo es para mostrarles cómo el ángulo va a estar abierto, pero sin embargo va a haber un aumento de la resistencia en nuestra malla trabecular, en nuestro filtro, donde se va el humor acuoso. De esa forma, cuando hay una resistencia, vemos las flechitas rojas, este líquido regresa y se empieza a acumular. Entonces, así es como aumenta la presión intraocular. En cuanto a diagnóstico clínico, ¿cómo vamos a ver a nuestro paciente cuando llegue a la unidad de salud? Pues, bueno, hay algo que no lo vamos a poder evaluar en ese momento, pero va a tener un incremento de la presión intraocular, lo que se traduce en que el paciente va a llegar con una cefalea. Puede ser que le duela toda la cabeza o solo el área periocular de ese lado, ¿verdad? El paciente va a llegar con lagrimeo, puede ser una epífora que sea una lágrima que se le rebalsa sin tener que parpadear, le llega hasta la mejilla, va a llegar con un ojo rojo, un paciente que llega con visión borrosa, dolor de cejas y también algo característico que el paciente se queje de ver halos de colores alrededor de la luz o de cualquier objeto. Puede llegar también, bueno, como ya les hablaba, con ojo rojo y con fotofobia, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente llegue? Lo ideal sería la medición de la agudeza visual, que esto se puede realizar de manera rápida y fácil con un poco de entrenamiento del examinador. Y en el caso del glaucoma nos va a aportar datos importantes en cuanto a la progresión y el pronóstico de esta enfermedad, en qué estadio está o qué tan grave llega el paciente. Esta prueba es muy sensible para valorar en sí la integridad del sistema visual. Tal vez no va a ser tan específico de glaucoma, pero sí nos va a ayudar bastante a saber cómo está este paciente. Y el objetivo de este es evaluar la agudeza visual central, que puede ser que el paciente no tenga visión periférica en un glaucoma avanzado, pero podemos determinar la mejor agudeza visual posible en cada ojo, que nos va a ayudar bastante a un pacientito con glaucoma. Y aquí está la cartilla de Snellen que nos va a ayudar bastante a tomar la agudeza visual. Y hay varios tipos, ¿verdad? Si el paciente no puede leer, tenemos otro que es, solo medimos las direccionales, que son 3 palitos y solo decimos si van hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, que también nos ayuda más a nuestro tipo de población. También algo que nos ayuda bastante, con una lamparita podemos evaluar la reactividad pupilar. Más que todo en glaucoma, casi siempre va a estar presente un defecto pupilar aferente y que este se tiene que explorar con poca luz o en la oscuridad idealmente. Como tenemos mediante una fuente de luz, así como yo les decía, una lamparita, se espera que una respuesta directa pupilar en cada ojo al alumbrar va a ser una miosis y que también va a haber una respuesta consensuada. Sin embargo, en la imagen podemos observar en un ojo normal va a haber miosis al alumbrar con la lámpara y en un defecto pupilar aferente
vamos a observar que el ojo, aunque nosotros le alumbremos, le pongamos la luz, esa pupila va a permanecer midriática, porque como ya sabemos, cuando apagamos la luz o cuando bajamos la intensidad de la luz, hay una midriasis. Entonces, nosotros alumbramos con una lámpara específicamente un ojo y la pupila va a permanecer midriática o hasta se puede dilatar más. Eso es lo que se llama un defecto pupilar aferente. Y se considera positivo cuando, como ya les decía, una de las pupilas no se contrae totalmente o se dilata un poco más. Y esto sí lo podemos evaluar cuando nos llega un paciente en nuestro primer nivel de atención. Y algo muy importante, ¿cómo ve el paciente con glaucoma? Puede ser que llegue viendo así, como estamos viendo la imagen, en un estadio que no sea tan avanzado. Puede ser que ya empiece a ver escotomas, puede ser que vea manchitas negras con halos alrededor, o que su visión periférica vaya ocluyéndose más a que solo sea una visión central, hasta pasar así, puede ir aumentando, hasta llegar a este punto o ya no ver nada, ¿verdad? Entonces, en un paciente con glaucoma, ¿qué es lo que nosotros vemos en oftalmología? Tenemos algo que se llama biomicroscopía ocular, en donde tenemos una lámpara con un microscopio y así podemos ver más de cerca el ojito, ¿verdad? Podemos ver el segmento anterior, que es donde está la córnea, el iris, y cómo está la conjuntiva, cómo están los vasitos, cómo está la pupila. Y de esa forma más específica podemos ir describiendo cada estructura. Al lado de esto nos acompañamos de una tonometría. Como hablamos anteriormente, un factor de riesgo principal es una presión intraocular elevada. Entonces, nosotros tomamos la presión al pacientito. Estos son unos prismas que usamos para tomar la presión y tenemos que buscar que estos se alineen, ¿verdad? La presión intraocular que nosotros buscamos, lo normal es que sea de 10 a 20 milímetros de mercurio. Pero aquí les traía imágenes de cómo podemos ver un paciente con glaucoma. Puede ser que, bueno, en la imagen superior veamos una córnea opaca. Vamos a ver una pupila que está dilatada, que puede estar no reactiva. En estos casos puede estar el paciente con un bloqueo pupilar, que como les hablaba antes, el iris es lo que nos está haciendo que no hay un buen filtrado del humor acuoso y suba la presión. El paciente va a llegar con bastante dolor, con inyección conjuntival y se va a quejar también de visión borrosa, ¿verdad? Puede ser un edema de la córnea que vemos que va a estar opaca, como en la imagen superior. Y también puede llegar como en la imagen de abajo, con una inyección conjuntival difusa bien severa, con un edema también de la córnea, producto del aumento de la presión, va a llegar con dolor, y esto más que todo un glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, ¿verdad? O una crisis de glaucoma si es un paciente diagnosticado y que si lo vemos así en una consulta general, tenemos que preguntarle, ¿verdad? Si ya tiene glaucoma, si se ha puesto sus gotitas o con qué medicamento está y referirlo al primer centro de referencia que tengan asignado para oftalmología. También nos ayudamos de algo que se llama gonioscopía, que es un examen indoloro, solo se pone anestesia tópica y utilizamos un lente para confirmar cómo está el estado de la parte del ojo que le llamamos ángulo de drenaje. Y ahí podemos clasificar si es un ángulo estrecho o un ángulo abierto y si este paciente tiene glaucoma, ahí lo podemos clasificar. Y dependiendo de eso también va el manejo que se le va a realizar. Y al ver la gonioscopía, nosotros lo clasificamos mediante la clasificación de Schaefer y vemos qué grado es, ¿verdad? Aquí tenemos todas las estructuras que componen nuestro ángulo iridocorneal, que son las señaladas en la imagen de arriba, y lo clasificamos si este está cerrado, un grado 0, o si este está abierto, grado 4.
Pero lo importante es que nosotros también podemos tener en un primer nivel de atención. Si tenemos un oftalmoscopio directo y tenemos el entrenamiento de ir haciendo fondos de ojos, podemos identificar cómo es un nervio óptico normal, que es el de la primera imagen, ¿verdad? Podemos ver los vasos centrales, vamos a tener una excavación del nervio que es pequeñita, una coloración del nervio que es normal, amarillenta, que no esté muy blanco el nervio, que la retina tenga un buen color, un buen borde y anillo neuroretiniano. Eh, pero en la imagen de lado podemos identificar que los vasos no están centrales, que lo blanco que vemos en el centro es la excavación del nervio, no es normal, está muy grande, comparándola con la imagen primera que les presentaba que es normal. Y hay ciertas estructuras que ya tienen atrofia, vemos que no es un color naranja, no es un color rojizo como el de la primera imagen, sino que ya hay pérdida estructural tanto del nervio óptico como de las fibras nerviosas de la retina periférica este. Y entonces aquí podemos identificar si un paciente tiene glaucoma o si tiene una neuropatía óptica mediante una fundoscopía directa en un consultorio general. Y pues nosotros en oftalmología nos ayudamos de otros estudios también para ver la progresión y el estadio de la enfermedad, unos campos visuales que nos van a ayudar a ver cuánta es la pérdida de los campos visuales de este paciente. También nos ayudamos de una paquimetría que se utiliza para las medidas de grosor de la córnea y también valoramos cuánto va a variar según cómo esté la córnea del paciente, las presiones intraoculares. También nos ayudamos de un OCT de nervio óptico que más adelante les voy a enseñar una imagen y un OCT de segmento anterior para ver cómo están las cámaras, los ángulos, si son estrechos o si son de ángulo abierto. Y son estudios que nosotros tomamos para ayudarnos también para darle un buen seguimiento al paciente y realizar un diagnóstico oportuno. En cuanto a la campimetría o perimetría, es lo que les hablaba, es una herramienta diagnóstica muy importante y es mucho más fiable para detectar la pérdida del campo visual en el glaucoma en comparación con otras pruebas de campo de confrontación que hacemos normalmente. En cuanto al OCT del nervio óptico, es una tomografía de coherencia óptica en donde nos va a ayudar a medir estructuralmente cómo está nuestra cabeza del nervio óptico y las capas de fibras nerviosas. De esta forma nosotros lo vamos a categorizar estructuralmente comparándolo con dichas medidas con una base de datos de una población ya previamente estudiada que ya tiene ingresado el aparato. Entonces nosotros aquí más que todo evaluamos cómo están las fibras, la capa de fibras nerviosas y cómo está la cabeza de nuestro nervio óptico y esto nos ayuda a ver cómo está el paciente, qué estado es el glaucoma y dependiendo de esto, cuál es el tratamiento que tenemos que dar. Entonces, un tratamiento va encaminado a bajar la presión intraocular. Tenemos presiones meta que nos van a ayudar a que ya no se siga dañando el nervio óptico y este tratamiento se va a lograr con gotas, que es el tratamiento médico. Tenemos láser también y el quirúrgico, que todo esto va encaminado a bajar la presión intraocular. El láser y el tratamiento quirúrgico se utiliza más que todo para que el paciente no use tantas gotas si este no responde a medicamento tópico. Si las presiones intraoculares siguen altas, a pesar de tanto gotero, pues entonces ya pensamos en un láser o un tratamiento quirúrgico para que este baje más la presión y así nuestro paciente tenga controlado su glaucoma. Esta es una imagen más que todo para saber que nuestros fármacos antiglaucomatosos o hipotensores también tienen bastantes categorías. Podemos tener beta bloqueantes, colinérgicos, agonistas adrenérgicos y que todo esto tienen el objetivo de bajar la presión.
Pero lo importante aquí es que dependiendo de enfermedades sistémicas, nosotros damos estos medicamentos. Si nuestro paciente padece de asma o EPOC o es hipertenso, pensamos en no dar beta bloqueantes porque todos estos tienen también efectos sistémicos, por lo que nuestro paciente con glaucoma que llegue a la unidad de salud también hay que tener en cuenta que el paciente siempre diga si es hipertenso, si tiene EPOC, si tiene alguna otra enfermedad sistémica, porque de esto también depende qué tratamiento se le va a dar. Y pues en esta imagen más que todo solo ilustrar los procedimientos quirúrgicos y de láser que nosotros realizamos para poder bajar más la presión intraocular y de esta forma tener un glaucoma controlado que no avance y nuestro nervio óptico esté protegido, ¿verdad? Gracias. No sé si tendrán alguna duda. La doctora por tan excelente ponencia. Hay una pregunta. Dice Rocío Tojar. Buenas tardes, quisiera preguntar si puede presentar un paciente un cuadro de glaucoma sin aumento de la presión intraocular. ¿Serán los cambios que se presentan en el nervio óptico a causa de este problema? Sí, se puede presentar un paciente, de hecho se llama un glaucoma de tensión normal, aunque este todavía está en estudio, porque puede ser que el paciente en la noche haga picos de hipertensión ocular y no los notemos nosotros en la consulta, pero se clasifica como un glaucoma de presión normal. Entonces estos pacientes nosotros vamos a ver cómo está su estadio y cómo está su enfermedad a base de estudios, solo observando cómo está el nervio óptico, observando cómo están sus campos visuales o haciéndole un OCT de nervio óptico, vamos a saber cuál, bueno, diagnosticarlo principalmente, lo vamos a diagnosticar viendo el nervio óptico y tomándole una campimetría. De esa forma, aunque las presiones estén normales, pues si vemos un nervio óptico anormal, sí sería de sospechar glaucoma y mandarle otros estudios para hacer su diagnóstico. Preguntan también, a mi papá le han dicho que al operarlo de cataratas le pueden disminuir la presión del ojo. A ver, dice. Sí, bueno, de hecho hay glaucomas secundarios que puede ser facomórfico, que sea producto de la presión que está ejerciendo la catarata. Una catarata grande puede llegar a hacer presión hacia adelante y de esa forma aumentar la presión intraocular. Entonces, en esos casos se hace también una estrechez del ángulo iridocorneal, por lo que se recomienda, bueno, primero hacer una iridotomía periférica para bajar la presión y ampliar un poco la cámara, pero también operarlo de catarata. Y de esa forma bajamos la presión y también quitamos la catarata, ¿verdad? Y así evitamos esa predisposición a que desarrolle un glaucoma producto de la presión alta. Pregunta Francisco Javier Martínez. Buenas tardes, saludos desde Ciudad de San Vicente. La pregunta sería si procedimientos correctivos visuales con láser u otros procedimientos similares pueden predisponer de alguna forma a glaucoma. Bueno, si son láser que sea para fines refractivos, como si son láser LASIK que sea para miopía, hipermetropía y todos esos defectos refractivos, pues no se ha identificado que sean causas que predispongan a glaucoma. También hay otros tipos de láser que se le hacen a pacientes con retinopatía diabética o alguna otra patología en retina. Y esto es lo que nos ayuda es en los casos específicos de retinopatía diabética u oclusión de venas centrales de la retina, el láser nos ayuda a reabsorber esas pequeñas hemorragias que se dan en la retina. De hecho, ayuda a que no se genere un glaucoma posterior a esos sangrados o a esa isquemia que se da, pero no se ha evidenciado que sean predisponentes a glaucoma.
Este, eh, Siempre Jacqueline Flores menciona que su padre padeció de glaucoma desde el 2021 y cuando se opera de cataratas le cambian las gotas para tratar el glaucoma. ¿Y cuánto tiempo? Eh, bueno, si él ya padecía de glaucoma y se opera de cataratas, pues en el posquirúrgico inmediato de las cataratas va a estar con el tratamiento de antibiótico, antiinflamatorio, pero eso es posquirúrgico de cataratas. El tratamiento de glaucoma siempre lo tiene que seguir igual, porque producto de una cirugía de cataratas puede cursar con mayor inflamación, puede ser que las presiones aumenten. Entonces, el tratamiento de glaucoma previo que ya tenía, ese lo tiene que seguir. Solo lo único que va a variar es que va a agregar las gotitas que se le agregan después de una cirugía de catarata, que eso solo se deja de 15 días hasta un mes, dependiendo cómo vaya su papá, si todavía está inflamado, si se infecta la cirugía, pero si todo está bien, pues las gotitas de glaucoma siempre van a ser las mismas. Pregunta Ana Naya, ¿la catarata puede presentarse secundaria de glaucoma? No, más que todo al revés. El glaucoma sí se puede presentar por secundario, que como les hablaba antes, se dice un glaucoma facomórfico, que es secundaria a la presión que hace la catarata y distintos componentes que tiene la misma para un aumento de la presión intraocular que puede desarrollar glaucoma. Y pregunta también Jacqueline, si a un paciente le colocan una válvula para tratar el glaucoma, ¿cuánto tiempo dura esta válvula? Pues eso también va a depender del paciente, ¿verdad? La verdad, eso puede durar bastantes años y ahí quedarse. Si todavía es funcional, si sigue filtrando y es permeable, pues ahí tiene que estar, ¿verdad? Si el doctor que lo está evaluando ve que las presiones están controladas, el nervio óptico está normal y no sigue avanzando el daño, pues la válvula ahí va a permanecer, ¿verdad? Si todo está, si está permeable y está funcional. Preguntan si el glaucoma es específicamente hereditario. No, ¿verdad? El glaucoma tiene un factor fuerte hereditario y genético, pero muchas personas lo pueden presentar de una forma idiopática o secundaria a otras causas que no, aunque su familia no lo tengan, si pues, hasta puede ser secundario a un trauma, puede ser secundario a una infección, puede ser secundario a una catarata. Hay una gran variedad de causas de glaucoma y puede ser que sea secundario a esas causas y no sea porque esté presente en su familia. Solo es un factor de riesgo que se ha identificado que es muy frecuente en los pacientes con glaucoma, pero no es regla que solo sea hereditario. El caso de Jacqueline Flores, ahí habría que ver qué tipo de gotas le daban antes para el glaucoma, qué tanto ha bajado la presión de los ojitos y reevaluar si ese medicamento era para glaucoma, si se lo van a dejar o solo le van a cambiar el tipo de medicamento para glaucoma, ya que si le dejó la cirugía de cataratas para bajar la presión, puede ser que necesite menos gotitas para bajar la presión. O sea, si le estaban poniendo goteros antes, puede ser que ahora solo le pongan uno. Pero eso sí sería de ver qué tipo de gotitas, cuál es el nombre que le están poniendo, ¿verdad? Pregunta Teresa Calito, ¿los niños pueden desarrollar glaucoma?
Sí, en ese caso, más que todo es un glaucoma congénito. Ya, bueno, en el área de pediatría o hospitales que vemos niños, podemos identificar si el niño se queja de que le molesta la luz o que tiene fotofobia, que le lagrimea el ojito o que son niños que tienen parpadeos, blefaroespasmo muy frecuente. Entonces ahí sospechamos en que tiene alguna patología ocular y ya hacemos una evaluación y pues son niños que si ya nacen así, tal vez no podemos recuperar la agudeza visual, pero sí tratar los síntomas para que el niño no tenga dolor y ver también cómo está la córnea, cómo está la integridad de su globo ocular y tratarlo, ¿verdad? Y si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá agradeciendo.